Todos sean bienvenidos, bienvenidas esta mañana. El Señor llene hoy su vida de gozo, de paz, de bendición, de sabiduría, de entendimiento, de fe. Que el Señor llene hoy su corazón con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Voy a invitarlo, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Mateo. Hemos venido estudiando acerca de la importancia de la oración. Mateo capítulo 6. Y hemos estudiado ya 2 domingos el Padre Nuestro. El primer domingo nos detuvimos un tiempo en revisar la invocación Padre Nuestro. ¿Qué significa Padre Nuestro? ¿Qué implica cuando oramos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? El segundo domingo estuvimos revisando la estructura del Padre Nuestro en lo referente a las 3 primeras peticiones dirigidas al Padre Celestial en relación a su nombre, a su reino y a su voluntad. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de nuestras necesidades en el Padre Nuestro. Amén. Entonces, lo invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, en el versículo 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. En esta mañana, oh Dios, alabamos, bendecimos, glorificamos, Señor, tu glorioso nombre, Señor. Pedimos, oh Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, venga a esta reunión, a este tiempo de congregación, Señor, tanto los hermanos presentes como allí los hermanos que están conectándose por el YouTube, Señor, que tu Espíritu Santo hoy ministre a nuestras vidas conforme, Señor, a tu propósito, a tu poder, a tu voluntad. Padre, levanta cada vida, levanta cada corazón, ayúdanos, afírmanos, enséñanos, Señor, vivifícanos, oh Dios, por medio de tu bendita palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma mi mente, mi corazón, mis labios, mi espíritu, mi boca, mis pensamientos, Señor. Que hable de ti, Señor, como debo hablar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, orar es el privilegio de los hijos que claman a su Padre amoroso, santo, poderoso, perdonador, proveedor, protector. Qué tontos somos, hermanos, si no oramos. Necesitamos orar mucho más. Amén. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les estaba enseñando muchas actitudes importantes acerca del creyente, ciudadano del reino. Y una actitud, un ejercicio santo que todos nosotros como creyentes debemos aprender y desarrollar es el aprender a orar. Orar no es fácil, hermano. Ni aun los santos más consumados se les hace fácil orar. El Señor Jesús enseñaba a sus discípulos la noche que iba a ser entregado, cuando les dijo: vamos a orar,
caminen, me acompañan a orar, y vino y los encontró durmiendo en 3 ocasiones. El Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, y usted y yo necesitamos reconocer que aunque orar es una grandísima bendición, es muy difícil para nuestra carne querer orar. Amén, hermano. Muchas veces, aunque queramos orar, la carne no quiere. La carne quiere ocuparse en otras cosas, sea trabajo, sea estudio, sea entretención, sea descanso, sea lo que sea, menos orar. Pero el espíritu del creyente tiene una necesidad de Dios. Así como sentimos sed física en nuestro cuerpo y necesitamos el agua, ingerir, beber agua para saciar la sed, cuidar la salud, prolongar la vida, de igual manera necesitamos orar, porque nuestro espíritu tiene sed de Dios. Y solo cuando oramos podemos ser llenados por medio del Espíritu Santo del agua viva. Un cristiano que no ora, solíamos decir en la iglesia de la antigua guardia, cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna. Amén, hermano. Entonces, hemos de mirar hoy la segunda parte del Padre Nuestro, referida a nuestras necesidades en el Padre Nuestro. Acuérdese usted que hablamos de que el Padre Nuestro tiene una estructura, una invocación, Padre Nuestro, 3 peticiones primarias referidas a Dios, a su santo nombre, a su reino, a su voluntad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Luego vienen 3 peticiones que conllevan las necesidades perentorias, importantes, urgentes de nosotros como seres humanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Allí están las segundas 3 peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. Y ellas aluden a la necesidad humana de provisión, de perdón y de protección. Y por último está la doxología: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, por siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la importancia de desarrollar una vida de oración es algo central en la vida del creyente. Amén, hermano. Dios es el centro de la oración. Toda verdadera oración va dirigida es a Dios, no a santos, no a mediadores, no a vírgenes, no a ánimas benditas. El Señor Jesús enseñó a orar, ustedes orarán así: Padre nuestro. La oración de un verdadero cristiano va dirigida al Padre Celestial. Además de eso, hermano, el Señor citó 3 oraciones en este texto: la oración de los hipócritas, la oración de los gentiles y la oración de los cristianos. Queriendo decir con eso que aunque hay mucha oración en muchos grupos religiosos, no toda oración está bien hecha, ni tampoco toda oración es dirigida al Dios vivo y verdadero. O sea que aquello de que lo importante es que usted ore, no importa a quién ore, pero ore, eso no es verdad. Sí importa a quién ora y sí importa cómo ora. Amén, hermano. Dijo: no seáis como los hipócritas, que aman para ser mirados o admirados por los hombres. No seáis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas ustedes cuando oren, orarán así. Y entonces enseña el Padre Nuestro. Hay una oración que es hipócrita, una oración que es gentil, que es pagana, que de todas maneras no obrará nada ante Dios, pero hay una oración que es cristiana, la verdadera oración. Y esa siempre va dirigida a nuestro Padre Celestial. La oración, hermano, es un privilegio de hijos que han sido adoptados en Cristo Jesús. Yo solo le estoy recordando, no me puedo detener a explicarle todo, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando oremos, el Señor Jesús nos enseñó, debemos orar: Padre nuestro.
Para poderle decir a Dios, Padre nuestro, es porque somos sus hijos. Pero para que seamos sus hijos necesitamos nacer del Espíritu de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Señor Jesús como Señor, Dios Salvador de nuestras vidas, entregarle a nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermano. Solo los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador somos hijos de Dios. Amén, hermano. Y esto no es muy bien recibido en estos días de políticamente correcto, ¿no? Hay corrientes universalistas que dicen que Dios es el Padre de todos los hombres y que todos los hombres somos hermanos y que todos somos hijos de Dios. Pues bueno, eso no es lo que enseña el Evangelio, eso no es lo que enseña la palabra de Dios, eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo, eso no lo enseñan los apóstoles. La palabra de Dios enseña que Dios solo tiene un Hijo eterno, que es el Hijo eterno de Dios, Cristo el Señor. Él es Dios el Hijo. Pero mediante Dios el Hijo, Dios adopta como hijos suyos a todo pecador que se arrepienta de sus pecados y reciba al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, la necesidad, hermano, perentoria, urgente, grandísima, ingente, enorme de todo ser humano es arrepentirse de sus pecados, creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesús, recibirle en el corazón para que ahora sea hijo de Dios y pueda orar con eficacia. Amén, hermano. Entonces el Señor nos enseña que la oración es privilegio de hijos. Ustedes orarán así: Padre nuestro. Decíamos la semana pasada que algunos dicen, pastor, pero es que Dios nos creó a todos, por eso es nuestro Padre. Decíamos, sí, Dios creó también los mosquitos, las ratas, las cucarachas, los ratones, los lagartos, las lombrices, etcétera, y ellos no son hijos de Dios. Amén. Son criaturas de Dios. Para ser hijo de Dios es necesario nacer del Espíritu de Dios y ser adoptado hijo de Dios en Cristo Jesús. Así lo enseña la palabra de Dios, Juan 1:12. Dice además la palabra de Dios que nosotros cuando hacemos las primeras invocaciones, las primeras 3 peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, esto debe ser aplicado directamente a nuestras vidas en forma personal, ¿no? No es rezar el Padre Nuestro mecánicamente, en forma irreflexiva, sin entender ni apropiarnos ni aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, sino que realmente hemos de hacer nuestras esas peticiones. Santificado sea tu nombre en mi vida. Venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Amén, hermano. Esa es la manera válida de hacer el Padre Nuestro. No tiene otro sentido, ¿no? Venga tu reino a nosotros, pero yo quiero vivir como yo quiera, no quiero sujetarme a Dios, no reconozco al Señor Jesucristo como Rey, no obedezco sus mandatos, hago lo que se me antoja, vivo en pecado, en libertinaje, nunca me rindo ante Dios. Entonces, ¿cómo puedo decirle venga a nosotros tu reino? Amén. Cuando dice hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo, debo rendir mi voluntad a Él. Y entonces es el sentido de la expresión, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en mi vida. Amén, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que la lucha de voluntades es muy grande. No hay nada tan difícil para nosotros los seres humanos de entregar y de rendir como nuestra voluntad. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Amén, hermano. Y es muy difícil. Y de nuevo, la tercera petición es, hágase tu voluntad. Amén, hermano. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo eso en mi vida, en mi corazón. Bueno, orar es un privilegio de hijos que oran a su Padre amoroso, proveedor. Y bueno, quiero que mire en Mateo 7:7, hermano, lo que el Señor dice acerca de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Escuche, hermano, lo que el mismo Señor Jesús está diciendo. Tenemos un Padre bueno que nos invita a que oremos, a que le pidamos, a que golpeemos, a que llamemos. Y entonces el Señor usa una comparación. Dice, si ustedes que son pecadores, que son malos, cuando sus hijitos les piden pan, ¿qué padre le dará a un hijo que pide pan una piedra? Si ustedes que son malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará buenas cosas a los que se las pidan? Pienso yo, hermano, que el problema de la oración no es la oración no contestada, sino más bien la oración no ofrecida. No tenemos porque no pedimos, dice Santiago. Y luego dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para sus deleites. Amén, hermano. Entonces hemos de aprender que cuando nosotros oramos hay un Dios no solo que escucha, sino que también quiere contestar nuestra oración. En Mateo 6:25 dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, está hablando nuestro Señor Jesucristo, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí tenemos, hermano, que como hijos hay un Padre que nos ama, un Padre que conoce nuestras necesidades, un Padre responsable que quiere proveer y suplir nuestras necesidades. Y vuelvo y lo repito, qué tontos somos si no oramos, hermano. Orar incluye lo espiritual, la gloria, la honra a Dios, la comunión con Él, la sujeción a su reino, a su voluntad, pero no se queda solo allí. El Señor nos invita a confiar en nuestro Padre Celestial y llevar a Él todas nuestras necesidades. Amén, hermano. Entonces, mire lo que dice ahí en Mateo 6:11, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Volvamos al 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, esta petición apunta a la necesidad de provisión general, integral, que todo ser humano necesita. Se ha interpretado este texto de muchas maneras. Por ejemplo, se entendió en una forma eucarística, ¿no? Diciendo que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, refiere precisamente que Cristo en la Santa Cena debe ser tomado esta ordenanza en todas las reuniones cristianas, ¿no? Y que cada día debiéramos buscar
tener la comunión con el Señor mediante la Santa Cena y con los hermanos. Bueno, es una interpretación, amén, hermano, pero no es la interpretación más obvia, más lógica, más directa, sino que allí el Señor está haciendo un resumen al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esa expresión, el pan nuestro de cada día, el Señor está incluyendo todo tipo de necesidades que tenemos. ¿Qué necesidades tenemos, hermano? Tenemos necesidades de comer, de vestirnos. Tenemos necesidades de un techo. Tenemos necesidades, hermano, de un trabajo, de un sustento, de una productividad. Tenemos necesidades de una esposa, de un esposo, las hermanas. Tenemos necesidades, hermano, de unos hijos y el sustento y la provisión para los hijos. Tenemos necesidades, hermano, de poder progresar en el trabajo, en la vida académica. Tenemos necesidades, hermano, también de orden espiritual. Amén, hermano. No solo hay necesidades de orden físico allí contenidas, sino también espiritual. Y ahí sí toca volver de nuevo a la interpretación espiritual de este texto, como bien la entendían los reformadores, porque el Señor Jesús habló y dijo que Él era el pan vivo que desciende del cielo. Amén. Y allá en Juan 6:53 el Señor dice que el que no come su sangre, el que no come su carne y no bebe su sangre, dice que no tiene vida en sí. Juan 6:53. Amén. Entonces, al decir el pan nuestro de cada día, el Señor está aludiendo a la necesidad de proveer toda necesidad, valga la redundancia, nuestra. Dios quiere proveer nuestras necesidades físicas, económicas, morales, familiares, sentimentales, etcétera, etcétera, pero también Dios quiere proveer y suplir nuestra necesidad espiritual de vida eterna. Amén. Entonces, al menos debe haber una doble intención, un doble entendimiento al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén, hermano. El pan nuestro de cada día alude a que el Señor supla cada una de nuestras necesidades físicas, terrenales, temporales, económicas, familiares, reales. Amén, hermano. Usted y yo todavía no somos espíritus etéreos por allá, estamos volando y ya no necesitamos un abrigo y alimento y un techo. No, hermano, usted y yo somos seres humanos, bio, psico, socio espirituales, ¿no? Somos biológicos, somos psicológicos, somos sociales, somos espirituales. Y Dios quiere suplir las necesidades en cada una de nuestras dimensiones. Amén. Pero así como quiere suplir lo físico, mucho más el Señor quiere y puede suplir, solo Él, lo espiritual. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Amén, hermano. Entonces, cada vez que usted está orando, que el Padre nos dé el pan nuestro de cada día, usted debe tener en mente, hermano, sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Porque Cristo es el pan de vida. Cristo es el que suple la necesidad del ser humano. Expresarle al Señor nuestras necesidades es una expresión de fe que le honra. ¿Sabe que algunos pasan sus necesidades solo siendo creyentes, hermano? Y como dijo Santiago, no tienen porque no piden. Porque aunque conocen al Señor y aunque saben que Dios es poderoso, es proveedor, es protector, no oran. Yo quiero decirle, hermano, que yo muchas veces he orado a Dios por muchas cosas. Y aunque Dios no me ha concedido todo lo que le he pedido, en su soberana voluntad y sabiduría, Él sabe por qué, pero sí me ha provisto de muchas cosas que le he solicitado al Señor. Él es fiel. Amén. Y muchas veces lo hace de la manera más asombrosa, de la manera que uno nunca esperaría. Acuérdese, hermano, que Dios contesta la oración, no solo la escucha. Dios contesta la oración. Por eso hay que orar y por eso hay que llevar al Señor nuestras necesidades. Dios es fiel. El objetivo de la petición es la provisión adecuada para toda necesidad legítima, humana, inmediata. Hay que trazar la línea divisoria entre
lo necesario y lo superfluo, ¿no? Al decir el pan nuestro de cada día danoslo hoy, y al esto significar que el Señor quiere proveer nuestras necesidades, allí no está abierta la puerta para esa corrupción interpretativa del Evangelio que llamamos Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Donde algunos piensan que decirle a Dios, suple mis necesidades, es Dios, concédeme todos mis caprichos. Y entonces se enseña que Dios quiere que usted sea multimillonario, que Dios quiere a usted, mejor dicho, forrarlo en dólares, en euros, en yenes, ponerle el piso de oro y el techo de perlas. Y no, hermano, eso no es lo que significa. Decirle a Dios que supla nuestras necesidades no es pedir que satisfagan nuestros caprichos egoístas, materialistas, consumistas. Amén, hermano, sino es confiar en que Él es un Dios santo, bueno, proveedor, que nunca nos dejará desamparados. Ya lo leímos en Mateo 6 y en Mateo 7, usted lo leyó, pero recuerdo que allí en los Salmos el salmista habla y le dice a Dios, joven fui y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén, hermano, porque Dios es un Dios fiel, proveedor. Él es el Dios que provee nuestras necesidades. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, hermano. El Señor es un Dios fiel, que promete que Él tendrá cuidado de nosotros, que suplirá las cosas que vamos necesitando a lo largo de nuestra vida. El objetivo de esta petición pues es la provisión adecuada de la necesidad inmediata. El sustento diario tampoco es austeridad injustificada, ¿no? No es tampoco consumismo desenfrenado, vulgar, ni es esa acumulación de bienes, aunque pueda darme el gusto de algo. La palabra de Dios dice allá en Timoteo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí lo ha leído, hermano? Y la palabra de Dios también enseña que aún el comer y el beber es para la gloria de Dios. Amén, hermano. Todo lo que hagáis, así sea comer, sea vestirse, sea estudiar, sea trabajar, sea pasear, sea descansar, debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, cuando pedimos el sustento diario, hermano, no debemos caer ni en el error de la avaricia materialista, consumista, opulencia, pero tampoco debemos caer en el otro extremo, ¿no? De la tacañería, de ese espíritu austero y abnegado que nunca se da un gusto de nada, casi que como monje monástico, ¿no? En sacrificio perpetuo. Es que para agradar a Dios. No, Dios quiere que usted viva bien, hermano. Quiere que usted tenga lo que necesita. Quiere que usted sea una persona que progrese. Dios quiere bendecirle. Pero eso no es igual que decir que Dios quiere taparle a usted millones, darle su jet propio, su yate propio, su jacuzzi propio y todo. No. Quiere decir que Dios quiere proveer y suplir legítimamente nuestras necesidades, bendecirnos. Gloria a Dios. También, hermano, al pedir el Padre Nuestro, debemos entender que hay dos errores en la apreciación de lo material, ¿no? Cuando sobrevaloramos lo material y pensamos que eso es lo más importante, o frente a lo mismo, frente a lo material, lo subvaloramos, espiritualizando y creyendo que nunca vamos a necesitar nada material, nada económico, ni lo uno ni lo otro. Hemos de ser muy equilibrados. Amén, hermano. Usted debe darle una justa valoración a todo lo que Dios le da. Usted no puede ser el que derrocha y malbarata y bota. Tampoco puede ser el que acumula en egoísmo y no le interesa ni ayudar la obra de Dios ni ayudar a su prójimo, hermano, sino que hay que tener un equilibrio. No debemos ni sobrevalorar ni menospreciar lo material. Hemos de administrarlo. ¿Cuál es la clave? Administrar. ¿Qué tiene usted? Dios se lo concedió. Adminístrelo bien. Úselo para la gloria de Dios. Honre a Dios con esos bienes que Dios le ha dado. Si quiere más, si no ha progresado y quiere progresar, ore a Dios. Pídale a Dios. Dígale, Señor, bendíceme.
El que no tiene una casa debe orar a Dios: Señor, yo quiero tener mi casa. Aquel que no ha podido ir a la universidad y anhela capacitarse y progresar debe orar a Dios: Dios, yo quiero capacitarme, ábreme los recursos. Aquel que anda soltero, aburrido, amargado porque no tiene calor en la cama debe orar a Dios: Señor, yo estoy como Adán y no es bueno que el hombre esté solo, dame ayuda idónea, pero bien bonita, yo la quiero así, así, así. ¿Sí? Amén, hermano. Hay que orar a Dios por nuestras necesidades. El Señor proveyó el maná y el agua en el desierto. El Señor proveyó el vino en las bodas de Canaán. El Señor multiplicó los panes y los peces. El Señor hizo la pesca milagrosa el día que llamó a Pedro. El Señor dio desayuno a sus discípulos junto al río Tiberias. El Señor sanó los enfermos. En el desierto el vestido nunca se envejeció, ni el calzado se rompió, se deterioró. Dios es el Dios proveedor que suple necesidades. Amén, hermano. Pero hay que creer, hay que confiar y hay que orar. Hermano, si usted no le ora a Dios porque bendiga su economía, su trabajo, sus labores, hermano, ¿cómo puede esperar que vaya bien la parte económica y el sustento? Hay que orar por esas cosas. Amén, hermano. Pero no solo hay que orar, hermano, sino que además hay que ser fieles al Señor, porque Dios nos prueba. Amén. Dios hay veces permite la prueba. Agur, allá en Proverbios, dice: Señor, manténme con el sustento necesario. No me des, Señor, hambre, no vaya y sea que, impulsado por la necesidad, robe y deshonre tu nombre. Pero, Señor, tampoco me des riqueza extrema, no vaya y sea que me envanezca, me enorgullezca y me olvide de ti, sino dame lo que necesito. Amén, hermano. Eso está en Proverbios. Dios nos prueba tanto en la pobreza como en la abundancia. ¿Sabe, hermano, que en mi vida yo he pasado unos periodos terribles de escasez? Pero muchísimo, hermano. Yo recuerdo épocas de mi vida en que yo lloraba a Dios y le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, yo te conozco, yo te he amado, yo te he servido, yo te he seguido. ¿Por qué, Señor? Yo anhelo que me bendigas, yo deseo que me prosperes. Amén, hermano. Pero quiero decirle también que Dios me ha bendecido, me ha hecho prosperar, y muchas veces también, hermano, en la abundancia somos probados. Porque muchas veces cuando hay provisión suficiente se abre la oportunidad para muchos pecados que nunca cometeríamos si estamos en escasez. Amén, hermano. Algunos usan su riqueza para destruirse. Los recursos, la provisión que Dios les dio, la emplean mal para pecar. Y muchas veces también en la escasez, algunos creyentes, hermano, se desaniman, desconfían de Dios, se rebelan, se deprimen. ¿Cuál es la actitud equilibrada? Podemos decir, como el apóstol Pablo allá en Filipenses 4, 12 y 13, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. Sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Y es allí donde está ese texto que todos citamos tantas veces sin entender su contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Hay que tener equilibrio y confianza, sabiendo que Dios es nuestro Dios proveedor. Hemos de orar por las necesidades, hemos de pedirle a Dios que nos bendiga. Bueno, hay causas de pobreza. Yo enumeré aquí algunas causas de pobreza rápido, ¿no? La indolencia. ¿Qué quiero decir con indolencia? Pereza, negligencia, dejadez, falta de ganas, digamos. Amén, hermano, de iniciativa. Indolencia. ¿Qué debemos ser frente a la indolencia? Diligentes. La mano negligente empobrece, dice Proverbios, pero la mano diligente enriquece. Amén, hermano. Dice en Proverbios: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Un hombre que es entregado a su trabajo, juicioso, emprendedor, profesional, creativo, excelente, que hace las cosas bien, todo lo hace para la gloria de Dios, tiene buena actitud. Hermano, dice la palabra: ¿has visto hombre diligente en su trabajo?
delante de los reyes estará. El hombre que es de ese talante prospera, porque a Dios le gusta bendecir la gente esforzada y valiente. También la ignorancia. La ignorancia es causa de pobreza. Usted encuentra, hermano, en la sociedad que la gente que no tiene la oportunidad de capacitarse, pues es la gente más pobre. Amén, hermano. No progresan muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no se preparan, no se capacitan. Nosotros, hermano, hemos de orar a Dios que nos bendiga, uno, pudiéndonos capacitar nosotros, y dos, pudiendo legar a nuestros hijos, ¿por qué no a nuestros nietos? ¿Por qué no a nuestra juventud en torno? Capacitación, que puedan terminar sus estudios, su primaria, su secundaria, su universidad y más todavía. Amén, hermano. Figúrese cómo sería esta sociedad si todos los jóvenes que andan por ahí, hermano, consumiendo drogas y delincuentes y sin oportunidad, así no sean delincuentes o no consuman drogas, si todos esos jóvenes fueran ingenieros, médicos, abogados, comerciantes, psicólogos, pastores, digo yo, profesores, figúrese cómo sería nuestra sociedad. ¿Lo está entendiendo, hermano? Pero la falta de capacitación va muy ligada a la pobreza. Entonces, hermano, hemos de orar a Dios que nos permita capacitarnos nosotros y también capacitar las generaciones que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes que hay en nuestro entorno. La imprudencia, ¿no? La imprudencia quiero decir el que teniendo bota y malbarata, hay gente que gasta más de lo que gana y le gusta la buena vida, le gusta la ropa cara, la comida de restaurante, los accesorios, los perfumes, las joyas, bueno, yo qué sé. Y todo lo que gana lo invierte en forma superflua, en vanidad. Administra mal, no hace prioridad de gastos, no hace un plan. Me entra tanto, tengo tales obligaciones, lo invierto así, me queda tanto, ahorro esto. No, sino que entra el dinero y lo gasta en lujos. Primero el placer y después ya veremos. Yo oraré a Dios y mi Dios suplirá. Entonces ahí es un error pensar de esa manera. Amén, hermano. Si Dios le está dando a usted, hermano, usted debe tener prudencia, buena administración, equilibrio, buena administración. ¿Qué le está dando Dios? Administrelo bien. El que le gusta la rumbita, ¿cuánto dinero gasta en rumbita? Los que le gusta vivir viajando, ¿cuánto dinero gasta en viajes, hermano? Es asombroso. Uno hace un viaje, hermano, no está mal viajar, claro, hay ocasiones en que es necesario por trabajo, por estudio o por descanso, es que eso no está mal. Pero ya una vida viciada y pegada a eso, per se, eso por eso, sin ningún objetivo más allá de eso mismo, hermano, se convierte en vicio. Entonces hemos de ser muy buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén, hermano. La improductividad, el no trabajar. O aunque tenga un trabajo, no ser productivo. Hay gente que tiene trabajo, pero no es productiva. No le gusta empeñarse, hacer las cosas diligentemente, entregarse. Eso también trae pobreza. La imprevisión, es decir, la falta de ahorro. Hermano, hemos de ahorrar. Jóvenes que están aquí, escúchenme, aprendan a valorar el dinero. El dinero no cae de los árboles. El dinero no nace como el pasto del piso por sí solo, no. El dinero significa tiempo, significa energía, significa esfuerzo. Todo lo que nosotros conseguimos normalmente se consigue con dinero. Y para conseguir el dinero hay que empeñarse tiempo, vida, energía, talento en trabajar. Amén. Por eso, hermano, cuando Dios nos bendice, hemos de ser buenos administradores, hemos de ser previsores y hemos de ahorrar. Ahorre, hermano, ahorre, no gaste, guarde. Supla las necesidades perentorias, supla las legítimas necesidades y lo demás, ahórrelo. Hay un dicho que dice que el que ahorra siempre tiene. Amén, hermano.
Pero algunos, aunque tienen muchos recursos, nunca tienen, porque se enseñan a ser malos administradores de sus recursos y a nunca ahorrar. Además, hermano, la insolidaridad también es causa de la pobreza. Quiero decir con esto, no me importa cómo estén los demás, yo estoy bien, listo. Qué felicidad, qué dicha, hay pobrecitos ellos, cómo sufren, tocará orarle a Dios que los bendiga, pero yo nunca me preocupo por ayudar a mi prójimo en forma legítima para que pueda superar su condición de pobreza, de escasez, de falta de oportunidad. Amén, hermano. Entonces es absolutamente necesario entender que estas y muchas causas más de orden político, económico, convivencial y más todavía son causas de pobreza. Pero ¿por qué cito estas causas de pobreza? Porque la palabra de Dios, al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, conlleva unas responsabilidades que Dios nos las impone cuando le oramos. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios dice, bueno, el pan nuestro es que tengas tu casa, el pan nuestro es que tengas el dinero para el mercado, el pan nuestro es que tengas el dinero para pagar los servicios, el pan nuestro es que tengas el sustento para que tus hijos puedan estudiar, el pan nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces Dios suple esa necesidad. Y muchos, cuando esa necesidad es suplida, en lugar, vuelvo y lo repito, de ser buenos administradores y canalizar correctamente, es decir, responsablemente, lo que Dios le da, lo usan en forma irresponsable, inmadura, botarata. Amén, hermano. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, conlleva uno, que usted y yo debemos ser personas de fe, primero que todo y antes que nada. Personas de fe quiere decir, hermano, que confiamos en Dios, no en nuestra propia fuerza, no en nuestros propios recursos, no en nuestro propio trabajo, ni en nuestro propio talento, ni en la empresa, ni en el jefe, ni en el amigo, ni en la herencia que me dejó mi mamá, ni en la cuenta bancaria que tengo. No, hermano. Hombres y mujeres de fe comprendemos que el proveedor que suple todas nuestras necesidades es Jehová Jireh, nuestro Padre Celestial. Él es el que nos da el pan nuestro de cada día. ¿Sabe, hermano, que algunos creyentes son muy fieles orando cuando están en escasez, en necesidad, cuando hay sufrimiento, hermano? Pero cuando llega la bendición, cuando llega la provisión, cuando llega el sustento que el Señor envía, entonces estos mismos creyentes se tornan carnales, mundanos, acomodados, indiferentes, ingratos. Y muchas veces ya no van a buscar al Señor, ni a servirle al Señor, ni a alabar al Señor, porque están muy ocupados cuidando la bendición que Dios les dio. Les he contado la historia de la hermanita que era muy pobre, muy pobre, muy pobre, pero iba a una iglesia. Y entonces el pastor, angustiado por esta hermanita, le dijo: hermanita, venga, yo estoy muy angustiado por su merced, porque yo veo que su merced es muy pobre. ¿Cómo hago yo para bendecirla a usted? ¿Qué sabe usted hacer? ¿Usted en qué sabe trabajar? Y ella, que era una mujer muy humilde y de campo, le dijo: pastor, pues yo lo único que sé hacer es cuidar vacas. Eso fue lo que yo hice toda la vida. El pastor le dice: bueno, vamos a orar a Dios, que Dios le dé unas vaquitas, y su merced a través de esas vaquitas trabaja y se gana el sustento. Bueno, era la hermana más fiel en la iglesia, eso sí, pobre, mal vestida, zapatos rotos, hay veces hasta sin bañarse, hay veces hasta olía un poquito a feo, pero era fiel en la iglesia. Llegaba a todos los cultos, oraba, cantaba, lloraba en la presencia de Dios. El pastor oró por ella y Dios, que es bueno, la bendijo. Entonces pudieron comprarle una vaquita y la vaquita venía preñada, y entonces ya tuvo ternerito, y de ahí para allá empezaron a nacer más vaquitas, y ella sabía vender la leche, sabía hacer queso, y sabía también vender las reses grandes para el matadero, y le empezó a prosperar, pero nunca más la volvieron a ver por la iglesia. Y entonces el pastor fue y la visitó: hermanita, ¿cómo está? Dios la bendiga, qué gusto verla, hermana. Lleva meses que no va a la iglesia, ¿qué pasa? Pues pastor, ocupadísima aquí cuidando. ¿Cómo hago?
¿quién me cuida aquí? Si yo me voy para la iglesia, ¿quién me va a cuidar aquí? Entonces, o sea que su merced no está yendo a la iglesia porque tiene trabajo. Sí, pastor, esa es la pura verdad, estoy muy ocupada y tengo trabajo. Bueno, entonces vamos a orarle al Señor, que el Señor le quite ese trabajo y que el Señor le ayude para que su merced pueda volver a la iglesia. ¿Quiere, hermanita? Sí, pastor, por favor. Entonces el pastor empezó a orar: Señor, te pido que mates todas estas vacas, que todas se mueran, Señor, que no quede ni una. Y Dios: espere, pastor, espere, pero ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está orando así? Le dice: hermana, porque es que usted tiene un problema y es que no puede ir a la iglesia porque tiene mucho trabajo. Entonces que Dios le quite todo ese trabajo para que usted sí pueda buscar a Dios. Amén, hermano. ¿Me está comprendiendo? No podemos llegar a ese absurdo de que porque Dios nos bendice y nos prospera y nos da la oportunidad de trabajar, de tener sustento, de poder disfrutar, de poder descansar, de poder pasear, entonces ya nunca más me ven en la iglesia. Porque Dios me ha bendecido tanto que el domingo voy a la iglesia. Así. Hay hermanos, hermana, ¿usted por qué no viene a la iglesia? ¿Qué es lo que pasa, hermana? Ay, pastor, yo madrugo toda la semana. A mí me toca muy pesado para que el domingo también me toque ir a la iglesia. Hermana, ¿y a qué hora madruga usted a su trabajo? A las 4, a las 5. Bueno, ¿y a qué hora es el culto en la iglesia? A las 9. ¿Lo está entendiendo, hermano? El Señor Jesús, hablando de este aspecto, dijo dos cosas muy importantes. Le dijo a sus discípulos, después que vinieron y Él había hablado con la samaritana, les dijo: yo tengo una comida, que es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y segundo, cuando alimentó la multitud de los 5,000, al otro día esa multitud madrugó a buscarlo, ¿no? ¿Quién no quiere comer gratis y que lo mantengan? ¿No? Y la multitud madrugó: uy, camine, que sea comida, camine. Y entonces el Señor los confronta con su actitud y les dice: ustedes me buscan porque tenían hambre y yo les di pan, por eso ustedes me buscan. Y entonces escúchelo, abra su corazón, abra sus oídos. Les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén, hermano. El Señor es el proveedor, Él suple nuestras necesidades, Él nos bendice. El Señor es mi pastor y nada me faltará, pero el Señor es mi pastor. Por lo tanto, yo soy su oveja y debo estar en su redil. Amén, hermano. Muy difícil cuando una ovejita quiere vivir fuera del redil, ¿no? Se expone a que se la trague el lobo, se la trague el tigre, se la trague el león, la pique la culebra, se vaya al abismo. Cualquier cosa puede pasar. Los ladrones se la llevan. Las ovejitas deben estar en el redil. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano, supone una vida de fe. Y acuérdese que en el Nuevo Testamento fe es pistis, que significa fidelidad. Quien verdaderamente tiene fe en el Señor, verdaderamente es fiel al Señor. Amén, hermano. Fiel en la escasez, fiel en la abundancia. Hemos de ser fieles al Señor, dependencia, súplica al Señor, confianza en Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano, conlleva la sensibilidad. Hermano, ser generosos, ser solidarios, ser misericordiosos, compartir con otro. Por eso es el pan, no mío, el pan mío, dámelo hoy, no, sino el pan nuestro. No estoy solo, a mi alrededor hay una colectividad y yo debo orar a Dios: Dios, así como te pido que me bendigas a mí, te pido que bendigas a mi hermano, sobre todo aquel que está tan necesitado. Señor, suple la necesidad, abre el camino, envía el recurso. Señor, haz que venga la provisión. Dios mío, derriba toda ruina, toda injusticia, toda pobreza, toda miseria. ¿Sabe, hermano? Hoy no podemos entrar por esa línea, ¿no? Pero el trabajo de Satanás muchas veces es llevar a los hombres a la ruina, a la miseria, a la escasez, a la pobreza. Amén, hermano. Y nosotros por eso hemos de orarle a Dios: Dios, dame
tu sustento. Dame el sustento. Es además el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, además de ser generosos, solidarios, misericordiosos, sensibles a la necesidad de los que están a nuestro alrededor, compartir con ellos, hermano, es también responsabilidad, ¿no? No podemos decirle al Señor, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y ahí acostado en la cama, ¿no? Dice la palabra de Dios que el perezoso es como la puerta en el quicio, ¿no? Sí sabe cómo es la puerta en el quicio, ¿no? Va y viene en el mismo lado, pero no se mueve. Y así es el perezoso en la cama, para un lado y para el otro, y se arropa mejor y da vuelticas ahí, ¿no? Pero nada que se mueve a hacer nada. Dice la palabra de Dios que el perezoso caza y ni siquiera lleva el bocado a la boca. El perezoso dice, el león está a la puerta. O sea, siempre haya la excusa para no esforzarse, para no hacer, para no salir a enfrentar el desafío. Amén, hermano. El Señor, cuando nos dice que nosotros debemos orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está implicando, hermano, que debe haber una responsabilidad de nuestra parte. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. También dice la palabra de Dios, el que robaba o hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo bueno para que tenga que compartir con el que no tiene. Allá en Génesis, en la caída, la sentencia de Dios al hombre fue, con el sudor de tu frente te ganarás el sustento, el pan de cada día. Entonces, orar a Dios, hermano, por el pan nuestro de cada día, es tener una disposición a trabajar. Como dicen secularmente, a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Amén, Señor, bendice mi talento, bendice mi capacidad productiva, bendice, Señor, mi labor, ayúdame, no importa cuál sea su trabajo, todo trabajo es digno y debe ser hecho para la gloria de Dios. Todo trabajo se necesita. Amén, hermano. Se necesita el plomero, se necesita el carpintero, se necesita el electricista, se necesita el constructor, se necesita el mensajero, se necesita el aseador, se necesita el médico, se necesita el abogado, se necesita todo trabajo, se necesita. Claro, usted capacítese en los mejores trabajos, porque allí es donde está también la oportunidad, hermano, para que usted tenga una mejor opción laboral y económica, como ganancia de su servicio que presta mediante su trabajo. Pero el trabajo es una bendición, no un castigo. Amén. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano, estamos diciéndole a Dios, bendice mi trabajo. Ayúdame, Señor, que mi trabajo, Señor, sea bajo tu bendición, porque ese es el medio de sustento que tú estás usando para bendecirme. Y trabaje duro. Trabaje inteligentemente, trabaje. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano, también significa, hermano, que usted debe aprender a disfrutar lo que Dios le da. Y eso es muy importante. Amén, hermano. Porque hay gente que solo se dedica a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero nunca disfrutan. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Bueno, allí encontramos los dos extremos, ¿no? Un hijo malbaratador de lo que era la herencia del padre. Cogió la herencia y la gastó toda viviendo perdidamente. Él nunca fue previsor, no fue buen administrador, no ahorró, nunca pensó que iba a envejecer, que venían tiempos difíciles, nada. Todo lo gastó en placeres, en parrandas, en vicios, en amigos, en paseos. Pero en cambio el otro, el hijo mayor, era un hijo absolutamente juicioso, laborioso, trabajador, pero tenía un defecto. Nunca aprendió a disfrutar de lo que el padre le daba, ¿no? Tanto que cuando el hijo malo, bueno, el hijo pródigo, el hijo fugado, el hijo desperdiciador, el hijo botaratas, bueno, como usted quiera llamarlo, vuelve a la casa, ¿no? Y el padre manda a hacer fiesta, matar el buey gordo, ponerle anillo, ponerle vestido nuevo, porque este era mi hijo que se había perdido y es hallado, había muerto pero ha resucitado, ¿no? El padre, el corazón de un padre amoroso, Él es nuestro Padre, se goza cuando volvemos a Él.
No importa cómo estemos, tenemos que ir a nuestro Padre. Cuando vino este hijo y este padre lo recibe y lo restaura y lo instala de nuevo en su hogar como su hijo, el hijo mayor, que era el supremamente juicioso y trabajador, vuelve y se enoja con el padre. En su corazón hay un reproche, hay egoísmo, hay envidia, hay reproche hacia su padre. No reconoce que su padre es un padre fiel, que provee, que lo ama, que le sustenta, sino que le hace reproche. Yo todos estos años he trabajado para ti, fielmente te he servido, siempre he estado a tu lado, te he obedecido, me he portado bien, te he ayudado a cuidar y acumular la riqueza, el sustento que tenemos, y a mí nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Óigame, hermano, eso es muy triste, ¿no le parece a usted, hermano? ¿No le parece? Que siendo el hijo heredero, el dueño de todo, el hijo del propietario de todo, teniendo tanta abundancia de bienes, él solo se dedicó fue a trabajar y 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 nunca se había comido ni un cabrito con sus amigos. Entonces esto lo cito, hermano, para decirle a usted que usted debe aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios le da. Amén, hermano. No debe ser un botaratas malbaratador, vida buena. Su varita, ¿entiende el término su varita, no? El que se dedica a la buena comida, en los mejores restaurantes, comida fina, comida extraña, extrambótica. No. Hermano, no debe ser un malbaratador, pero tampoco está mal, hermano, que de vez en cuando se dé un gusto con su familia. Que invite a su esposa, a sus hijos a un buen restaurante, que de vez en cuando organicen unas buenas vacaciones y vayan a descansar, que de vez en cuando se compren ese vestido, esa prenda que tanto quería. Amén, hermano, eso no está mal ni es pecado. Aprenda también a disfrutar de las bendiciones que el Señor le da, porque Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Hay algunos que por temor a la escasez, a los tiempos difíciles, a tantos peligros que pueden haber, no hacen sino guarden y acumulen y guarden y acumulen. He leído casos, por ejemplo, de un anciano que falleció en la peor ruina de todas, la suciedad, la miseria, arrinconado por allá en un cuarto sucio, cochino, se arropaba con cartones y papel periódico en una cama, hermano. Y sabe, este hombre tenía dentro de su colchón cientos de millones guardados. Esa no puede ser la condición tampoco de ningún hijo de Dios. El apóstol dice allá en la epístola de Timoteo que el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos, nos da abundantemente para que disfrutemos. Aprenda, hermano, también a disfrutar de lo que Dios le da. Y ojo, porque la provisión no es solo lo económico. Disfrute su esposa, disfrute sus hijos, disfrute su buena salud. Qué rico uno estar saludable, ¿no le parece, hermano? Uno enfermo no vale nada, por eso hay que cuidar la salud, hermano. Comer bien, descansar, no tener vicios, ser equilibrado. Amén, hermano, beber mucha agua, comer saludable. Bájele a la hamburguesa, bájele al pincho, bájele a la arepa rellena, bájele al chancho, al chocolate, al chunchullo, al chorizo, hermano, a la dieta Che. Coma más verdura, coma más fruta, haga ejercicio. Aquí hay un hermano que todos los días lo veo yo cuando pasa a hacer ejercicio. El esposo de mi hermana Carmenza. Juicioso él, se levanta y sale a trotar. Muy bien por eso, hermano, nos da ejemplo de cuidar la salud, de estar saludable. Salga aunque sea a caminar, hermano. No se encierre únicamente en su labor, salga, hermano, distensiónese, camine, corra, haga ejercicio, duerma lo necesario. Hay algunos que no les gusta dormir o no pueden dormir. ¿Sabe, hermano? Cuando eso esté pasando, ore a Dios y reprendan el nombre de Jesús, porque muchas veces esos son ataques demoníacos. La palabra de Dios dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahí está el ciclo, ¿no? Me acuesto, duermo
me despierto. Me acuesto, duermo, me despierto. Me acuesto, duermo, me despierto. Así, los largos años de vida que Dios nos dé. Cada día. ¿Por qué motivo? Porque el Señor me sustentaba. Entonces, cuando no pueda dormir, métase en oración. Pida a Dios, hermano, paz en su corazón, reprenda todo ataque del enemigo. Bueno, hoy no alcanzaremos a ver sino el pan nuestro. Yo pensaba es que llegar hasta la última petición hoy y no hemos salido del pan nuestro de cada día. Gloria a Dios. Cuando usted dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano, esto conlleva también que en su corazón haya gratitud, agradecimiento, reconocimiento a la bondad, al poder, a la misericordia, al amor de Dios con su vida. ¿Sabe, hermano, que somos muy dados a pedir, pero muy difíciles para agradecer? El Señor sanó 10 leprosos, pero de los 10 volvió uno solo. Y la pregunta del Señor fue, ¿y no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? De los 10, solo uno volvió a agradecer. Como quien dice, somos muy buenos para pedir, pero muy malos para agradecer. Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Escuchó, hermano? No olvides ninguno de sus beneficios. Porque el olvidar que Dios es un Dios proveedor, que nos bendice, que suple, es muy peligroso. Por un lado nos puede llevar a tener en poco al Señor, pero por otro lado, hermano, nos puede llevar también a no valorar las bendiciones que Dios nos da. Por eso debemos de tener en cuenta, muy en cuenta, los beneficios, las bendiciones que Dios nos da. Agradézcale a Dios, hermano, todo. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aún hasta en los problemas, aún hasta en las dificultades, aún hasta en las pruebas, hermano, hay que confiar y agradecer a Dios. El dicho popular es que Dios aprieta, pero no ahorca. ¿No? ¿Amén o no amén? Hay veces Dios nos prueba, ya lo dije, Dios nos prueba en la abundancia y también en la escasez. Y de esas pruebas la más difícil, ¿sabe cuál es? La abundancia. La prueba en la abundancia es difícil. Hay gente, hermano, que cuando Dios los bendice y los prospera, su corazón cambia. Hay gente que Dios no puede darles 5,000 pesos porque ya se ríen de otra manera. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Usted debe ser un siervo, una sierva de Dios fiel, íntegro a Dios. Si usted quiere prosperar en su vida, tiene que aprender a decirle al Señor, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, gloria a Dios. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo lo que conlleva. Bueno, gloria a Dios. Miremos lo que dice la palabra ahí en el versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta pedir perdón, dar perdón y recibir perdón? Amén, hermano. Es muy difícil, hermano, cuando uno la ha embarrado. ¿Cómo nos cuesta, no? Decir, sí, venga, yo fallé, yo me equivoqué, yo abusé, yo irrespeté, yo no preví, yo soy el responsable. Eso nos cuesta mucho, hermano. Pero también nos cuesta mucho el dar el perdón, ¿no? Cuando alguien nos ofende, nos daña, nos causa perjuicio, hermano, ¿cómo nos cuesta? Pero de verdad que cómo nos cuesta. Decirle a la persona, bueno, yo lo perdono, tranquilo, no hay problema. No, hermano, ¿cómo nos cuesta? Si usted es como yo, creo que le cuesta. Porque a mí me cuesta mucho. No vaya a pensar usted que, ay, ese pastor tan lindo, como se nota que él es todo amor y a todo el mundo perdona. No se engañe, hermano. A mí me toca orar mucho siempre que pasan cosas, hermano, para que Dios me dé un corazón perdonador, porque nos cuesta
dar perdón. Pero ¿sabe algo más, hermano? También nos cuesta mucho recibir perdón. Aunque Dios nos perdona, y aunque muchas veces hemos ofendido a otros a quienes les pedimos perdón y también nos perdonan, muchas veces nosotros seguimos inculpándonos, seguimos con autoacusaciones, autoculpabilidad y no nos perdonamos. Muchas veces seguimos, pueden pasar años y uno sigue pensando de uno, yo soy malo, yo me equivoqué, yo hice esto y aquello, yo no soy digno, yo no me y no nos perdonamos. Yo he tenido que aconsejar a muchos creyentes, por ejemplo, que han fallado en el área moral. Alguna vez cometieron una inmoralidad sexual, adulterio, por ejemplo, y aunque ya hablaron con Dios y le pidieron perdón, y aunque ya hablaron con su pareja y le pidieron perdón, y aunque han seguido caminando en el camino del Señor, no se apartaron, pero de todas maneras en su corazón siguen culpándose. Amén, hermano. Entonces el perdón tiene al menos 3 vertientes. Uno, la de pedirle a Dios perdón, la de pedirle a las personas cuando las hemos ofendido perdón. 2, la de otorgar o dar el perdón también a quienes nos ofenden. Y 3, la de perdonarnos a nosotros mismos. Amén, hermano. Pero para que usted pueda dar perdón a otros, para que usted pueda perdonarse a usted mismo, usted necesita, hermano, pedir perdón a Dios y recibir el perdón de Dios. Porque el único que realmente puede perdonar los pecados, pues es Dios, ¿no? Cuando hablamos de perdón, hermano, tiene que haber un reconocimiento de la ofensa hecha en algún sentido, sea porque tengo que pedir perdón, sea porque tengo que dar perdón, sea porque tengo que recibir perdón, pero debe haber un reconocimiento de la ofensa hecha en algún sentido, en la condición que sea para hablar del perdón. Entonces, hermano, perdón no es decir perdóneme, sin ni siquiera concienciarse, tomar conciencia de lo que ha pasado, ¿no? Algunas veces, ay, dale un abrazo y perdónelo. No, así no es. En los colegios hay veces los muchachos se dan golpes, lo que sea, se tratan mal, se faltan al respeto, se agreden, y la grandísima solución de muchos docentes es, dale un abrazo y perdónelo. Y los chinos, sí, ahí delante de los profes por dejar contento al profe, pero en sus corazones todavía está todo vivo, ¿no? Había un perro de esos bravos que ladraba y casi muerde un transeúnte que iba con un niño. Y entonces el niño se escondió detrás de su papá y el papá protegió al niño del perro y el dueño del perro cogió el perro y le dijo, qué pena, señor, disculpe. Y entonces le dijo, pero no se preocupe, que ya el perro está callado. Y el niño entonces le contesta al señor, al dueño del perro, el perro está callado, pero por dentro todavía tiene muchos ladridos, ¿no? Bueno, así es ese perdón de abrácelo y nada pasó. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Hasta que no haya una concienciación, tomar conciencia de lo que fue la ofensa, hablar de eso, confesar, admitir que dañé al otro, que fui dañado, decirle por qué fue que me dolió, decirle por qué fue que le agredí. Todo eso es necesario a la hora de hablar de perdón, ¿no, hermano? Al menos entre nosotros los humanos. Fíjese que esto es tan importante que el Señor, para perdonar pecados, hermano, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, es absolutamente necesario, hermano, aprender a pedir perdón, pero hablando del asunto, ¿no? ¿Sí, amén o no amén? Gloria a Dios. Lástima, no tenemos más tiempo, hermano, pero bueno, al menos ahí le queda la idea para que usted pues la mastique. Como dijo Pablo a Timoteo, el Señor te dé entendimiento. Ofensa, hermano, contra Dios siempre. Ofensa contra otros y ofensa contra nosotros. ¿Por qué ha de pedirse perdón? Porque ha habido una ofensa o muchas ofensas. Toda ofensa que es contra el prójimo o contra uno, siempre es contra Dios en primera línea. Por lo tanto, siempre que hemos de pedir perdón a alguien, hemos de pedir también perdón a nuestro Dios. Primero y antes que nada.
Pero pidiendo perdón a Dios, entonces hemos de ir al hermano ofendido, a la persona ofendida, y también decirle, yo necesito hablar contigo. Amén, hermano. Y vuelvo y repito, ¿cómo nos cuesta esto, no? Eso es muy difícil. El tratamiento más efectivo que hacemos de las ofensas es la muerte simbólica. Me ofendió, no lo vuelvo a mirar, no lo vuelvo a saludar, no le vuelvo a hablar, no lo vuelvo a determinar, no le vuelvo a dirigir la palabra. Él llega y yo me volteo para allá. Cuando él llega yo me voy. Amén, hermano. ¿Por qué esa actitud? Porque no hay perdón. No, pero yo ya perdoné. No ha perdonado. No ha perdonado. Aún está ahí la cosita. Y lo que ofende es el tonito, ¿no? Entonces la ofensa es una deuda, perdónanos nuestras deudas, y esa deuda es pecado. Amén, gloria a Dios. Pedir perdón, hermano, es humillarse, reconociendo la falta. No es solo decir perdóneme, ¿no? Sino que yo debo reconocer la falta. Perdóname, yo reconozco que te falté al respeto de esta manera, que abusé de ti de tal forma, que te irrespeté de tal manera. Yo reconozco que yo no tenía por qué hacer eso contra ti y te pido que me perdones. Amén, hermano. No es solo decir, perdóneme, ahí vengo a pedirle perdón, hasta luego. No, Señor. Si vino a pedir perdón, pídalo de verdad. Amén, hermano. Dar perdón es sepultar la falta y el daño que nos hicieron. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para dar perdón hay que hablar, ¿no? ¿Lo están teniendo, hermano? Vengo a que me perdone. Bueno, lo perdono. No, hablen del asunto. Yo reconozco que esto y esto y esto lo hice mal contra ti. Y estoy arrepentido. Yo no debía haber hecho eso. Te pido que me perdones. Voy a contar algo aquí que sucedió hace un tiempo. Aquí una hermanita es fiel testigo de eso. No voy a decir quién. Hace muchos años, cuando yo era más inmaduro que ahora, alguna vez un vecino me sacó del quicio. Él fue muy abusivo de muchas maneras y yo pues muchas veces le hablé por las buenas, le solicité que no me respetara, pero no fue posible. Hasta que un día ya no me aguanté más. Pastor y todo, como usted me conoce. Y cogí unos baldados de agua desde mi azotea y se los eché encima, porque él estaba pintando unos muebles abajo. Y todo ese gas se subía y se metía en mi casa. Y intoxicaba a mi hijo Samuel, que era un niño prematuro. Él nació de 6 mesecitos o menos, y por lo tanto en su tiempo de crecimiento tocaba cuidarle muchísimo sus pulmones. Yo todo eso se lo expliqué a este vecino, le dije, vecino, esto no es zona industrial, esto es zona residencial, usted no puede poner aquí un negocio de pintar. Yo le pido el favor, si va a pintar, pinte de adentro de su casa, no pinte debajo de mi casa porque me envenena a mi hijo, por favor. Bueno, muchas veces no fue posible, nunca prestó atención, al contrario me contestaba de la peor manera, era vulgar, cogía su formón, cuchillos y intimidaba y bueno. Y yo un día, hermano, pues cometí el error, el enorme error, eso no está bien, ni me envanezco de eso, pero lo confieso, porque estamos hablando de que debemos pedir perdón. Amén, hermano. Entonces yo le boté agua a este varón, pues eso fue lo que hice, le dañé su pintada y pues también le dije, usted a mí no me conoce ni por la funda, usted no sabe quién soy yo, cuando me enojo. Yo soy peor que el hombre increíble. Bueno, tampoco así, no, mentiras. Entonces, en ese sentido, le dije, tranquilo, como quiera, no hay problema, dígame cómo es que quiere, yo le salgo. Yo no soy nada de eso, pero como usted quiera le hago. Bueno, eso pasó. Tiempo después, yo me enteré que este varón se enfermó gravemente. Y en mi corazón me dolía mucho lo que yo había hecho. Yo tenía una tristeza muy grande por lo que había hecho. Y vergüenza con Dios, pero vergüenza con Él. Porque entre otras cosas mis vecinos saben que yo soy pastor, figúrense.
Y un día iba yo caminando cuando me lo encontré así de frente. Y yo lo miré y él me miró. Y ambos nos miramos. Y entonces yo le dirigí la palabra. Y le dije, vecino, ¿me permite una palabra? Y él muy defensivo me dijo, ¿qué necesita? Así como, ¿no? Entonces le dije, no, vecino, yo quiero hablar de lo que pasó hace tanto tiempo. Yo quiero decirle, vecino, que yo estoy muy arrepentido de haber hecho eso. Que a mí me duele mi corazón por haberlo tratado a usted así. Que yo no debía haber hecho eso. Si usted estaba haciendo mal, porque estaba haciendo mal, vecino, usted tiene que reconocer eso. Pues yo debía haber más bien ido a la autoridad y haber puesto un pleito contra usted, pero no debía haber hecho lo que hice. Por eso, mi vecino, le pido me perdone. Yo soy cristiano, yo soy pastor de una iglesia y le pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que me perdone. Perdóneme por haber hecho eso. Y él me miró así, yo vi que él se sorprendió. Me dijo, no, claro, sí, hombre, qué pena, yo también sé que yo oré mal. Y yo hice eso porque, bueno, ya me empezó a dar unas explicaciones. Y bueno, ahí quedó. Tiempo después, el resultado de todo eso, ¿sabe qué es? Que somos, bueno, no digamos amigos, pero al menos nos saludamos con respeto, cordialidad. Y hasta yo he ido a su casa a orar por él y a llevarle la palabra de Dios, y me ha atendido con mucha gentileza, se ha sentado conmigo, ha escuchado la palabra, hemos orado. Amén, hermano. Porque el perdón hace eso, el perdón sana las relaciones, el perdón sana los sentimientos, el perdón sana el corazón. Cuando no hay perdón, las relaciones se fracturan. La primera relación que se fractura por la ofensa es con Dios. Pero la segunda relación que se fractura es con uno mismo, porque uno sufre. Cuando tiene conflictos con la gente, la esposa, el esposo, los papás, los hijos, el patrón, el compañero, el vecino, etc., uno sufre, el corazón de uno sufre. Pero además de eso se fractura también la relación con el prójimo, quien quiera que sea. Y la manera de sanar las relaciones, hermano, ni más ni menos, es aprendiendo a pedirle perdón a nuestro Señor y aprendiendo a pedirle perdón al prójimo. Y cuando nuestro prójimo viene a pedirnos perdón, también nosotros tendremos que aprender a otorgar, a dar, a brindar el perdón. Y tendremos que aprender también a recibir el perdón que Dios nos da y aprender a recibir el perdón que un prójimo nos da. Yo muchas veces he tenido que pedirle perdón a mi esposa Enia, a mis hijos Samuel y Daniela, porque es que yo no soy perfecto, hermano, yo muchas veces me equivoco. Y ya cuando uno se ha equivocado y pues va y lo piensa y el Señor empieza a decirle a uno, ¿no? Hijito, lo que pasa es que lo que ofende es el tonito. Entonces me toca ir y venga para acá, negra, venga, es la rebeldía. Eso me sé porque hablemos. Amén. Me toca hablar con mis hijos, ven para acá, hijo, ven para acá, hija. Hermano, hemos de aprender en el nombre del Señor Jesucristo a pedir perdón. Pedir perdón es humillarnos reconociendo la falta. Dar perdón es sepultar la falta, sepultar la ofensa y el daño. Recibir perdón es descansar en la oportunidad y dejar la autoinculpación y la autoacusación. El perdón abre caminos de restauración, otorga nuevas oportunidades, sana las relaciones, los sentimientos y sobre todo restaura la comunión con Dios y con el prójimo. Amén, hermano. El perdón lo da un alma generosa, grande, de carácter y de corazón. Lo contrario es el resentimiento, la venganza, la amargura, y eso indica un corazón egoísta y duro. El Señor nos contó la parábola, ¿no? De ese que tenía una deuda ante su rey, su amo, muy grande, no la podía pagar. Y el amo le dijo, lo voy a echar a la cárcel porque usted no me paga. Y él se humilló y le dijo, perdóname, yo te voy a pagar, ahorita no puedo, pero yo te voy a pagar. Y el amo, movido a misericordia, le dijo, bueno, está bien, te perdono toda esa deuda que tienes conmigo, no te preocupes.
Y este salió muy gozoso, figúrese, le habían perdonado una deuda enorme, cualquier 10.000 millones de pesos. Figúrese, ¿quién perdona esa deuda? Y salió gozoso, contento, dichoso, y se encontró con un prójimo de él, un consiervo, que le debía a él. Y le debía muchísimo menos, digamos que este debía 10.000 millones y se los perdonaron, pero este debía por ahí 10.000 pesos. Y entonces le dijo, ay, qué bueno que me lo encuentro, págame lo que me debe. No, es que ahorita no llego, estoy sin empleo, no tengo, yo le voy a pagar. Pero permítame, mientras me ubico, mientras logro el sustento, yo le pago, téngame paciencia. Olvídese, a mí me paga. Y dice la palabra que lo encuelló, lo golpeó, lo llevó ante los tribunales, lo acusó, lo hizo meter en la cárcel. Y entonces esto llegó a oídos del amo. Y el amo dijo, siervo malvado, llámemelo. Y lo llamó. Y le dijo, siervo malvado, luego tú no me debías a mí tanto y yo no te perdoné. Y tú no tendrías que haber hecho lo mismo con ese consiervo tuyo. Amén, hermano. Por eso aquí en el contexto dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón, hermano, conlleva que nosotros hemos sido perdonados y hemos aprendido el espíritu de nuestro Padre Celestial. ¿Es un Padre qué? Perdonador. Amén. Amén. Hermano, nada más difícil, ¿no? Nada más difícil que un cristiano rencoroso, vengativo, lleno de odio contra los demás, que nunca perdona la ofensa. Nada, se enferma, hermano. El Señor le pone disciplina, porque eso es pecado. Yo no voy a negarle que hay veces nos ofenden, hermano, y nos duele hasta la médula. Y que quisiéramos de una vez, así como la oración, ¿no? Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Y otros que son más espirituales oran, ilumínalo o elimínalo. Pero nada, hermano. En el espíritu cristiano el Señor nos enseña que debemos no solo perdonar, sino orar por nuestros enemigos y además amarlos. ¿Amén o no amén? Es difícil, ¿no, hermano? Ser cristiano es difícil. Por eso ser cristiano no se trata de venir a la iglesia el domingo, ¿no? Ni orar se trata de rezar el Padre Nuestro en forma irreflexiva, sino que hemos de decirle al Señor, Señor, así como tú eres, un Dios generoso, misericordioso, grande en perdonar, ayúdame a mí también. Dame un corazón perdonador porque es que yo no lo tengo. Yo necesito que me ayudes a perdonar. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando usted tiene enemigos, ore por sus enemigos. Porque por ahí comienza el Espíritu Santo a sanar su corazón de su dolor, de su ofensa, de su tristeza, de su acusación, de su deseo de venganza. El Espíritu Santo empieza a sanarle y a liberarle a usted cuando usted empieza a orar por esos enemigos, por esos que lo han ofendido. Amén, hermano. Y esa ofensa hay que dejársela al Señor. Listo, eso es todo, hermano. El perdón alude a la necesidad moral de relaciones sanas y adecuadas con Dios y con los semejantes. El perdón alude a la realidad y consecuencialidad del pecado en la raza humana. Es decir, todos somos pecadores, todos hemos ofendido, pero a nosotros también nos han ofendido y todos hemos ofendido a Dios. ¿Por qué nos ofendemos unos a otros? ¿Y por qué nos odiamos? ¿Y por qué nos agredimos? ¿Y por qué, hermano? Porque somos pecadores. Amén, hermano. Pero cuando usted no tenía a Cristo, pues usted no tomaba esto en cuenta. Usted vivía sin Cristo, egoístamente, carnalmente, guiado por Satanás. Pero ahora usted está en el reino del Señor Jesucristo. ¿Sí está usted en el reino del Señor Jesucristo? Amén. Y ahora en este reino el Señor nos habla de perdonar la ofensa, perdonar el enemigo, orar por él, amarlo. No guardar venganza, ni rencor, ni revanchismo, porque Dios es un Dios que nos enseña el espíritu perdonador.
Y además, hermano, el perdón alude a que no seamos jueces duros sin misericordia. Pedir perdón a Dios es una necesidad universal porque el pecado es una condición universal. Todos somos pecadores, dice la palabra. Es lo que Dios quiere para el ser humano, perdonarlos. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere perdonar a los pecadores. Amén, hermano. Y ese debe ser el espíritu del cristiano, querer perdonar. Debemos orar porque Dios se mueva en este mundo de tanta gente tan rebelde, tan enemiga de Dios, que Dios pueda cambiar sus corazones. Acuérdese que Saulo de Tarso, antes de ser el gran apóstol Pablo, el insigne apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Amén, hermano. Y hay veces nosotros odiamos a alguien porque odia el evangelio, la palabra, los pastores, la iglesia, nos ofenden y Señor, mátalo, elimínalo, córtalo. Y quién sabe si el Señor está tratando con ese para que sea un próximo Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, en esta generación. Amén, hermano. Hemos de orar en ese sentido. El pedir perdón a Dios implica el arrepentimiento y creer en el evangelio. En Marcos 1, 15 y 16, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús comenzó a predicar y decía: el tiempo se ha cumplido. 1. 2. El reino se ha acercado. 3. Arrepentíos. Y 4. Creed en el evangelio. Marcos 1, 15, 16. Ese era el mensaje del Señor Jesús. El tiempo se cumplió, el Mesías ha llegado. Con esa llegada del Mesías ha venido el reino de Dios. El reino está entre ustedes. Arrepiéntanse. Para entrar en ese reino es necesario arrepentirse, pedir perdón por los pecados, volverse a Dios con todo el corazón. Y 4, creer en las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, hermano, el pedir a Dios perdón implica arrepentirse. Pedir a Dios perdón implica aprender a perdonar a los que nos han ofendido. Y bueno, lo último que diré está en relación al perdón de Dios de 4 maneras. Lo diré muy velozmente porque ya el tiempo se nos agotó. Cuando la palabra de Dios habla del perdón de Dios, ese perdón tiene que ser entendido de diferentes formas de acuerdo a la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 4 tipos de perdones. 1, el perdón eterno. Es decir, una vez que el Señor viene a nuestro corazón porque nosotros nos hemos arrepentido y le hemos entregado a nuestros corazones, Él de verdad nos perdona los pecados. Nunca más el Señor se va a acordar de nuestros pecados. Eso es el perdón eterno. Hay algunas citas: Lucas 24, 47, Romanos 4, 7. Hay un perdón de comunión. Aunque somos cristianos y andamos en el Señor, fallamos, pecamos. ¿Amén o no amén? ¿Usted alguna vez ha pecado después que es cristiano, hermano? Hermanita Sonia, ¿alguna vez usted se ha equivocado, ha pecado? Sí, amén, todos, yo también, usted también, todos, a pesar de que somos cristianos, pecamos. Pero entonces, hermano, ¿qué sería de nosotros si la comunión con Dios dependiera, hermano, de que nosotros fuéramos perfectos e impecables? Pues nada, no podríamos ser salvos. Pero Dios conoce que somos humanos, somos débiles, somos carne, que el enemigo nos ataca, que el mundo nos asedia, que nuestra propia concupiscencia es nuestro peor enemigo. Y entonces el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. O sea, allí está hablando no del perdón eterno, de conversión de un pecador al cristianismo para recibir perdón de pecados, sino está hablando de la comunión de los creyentes en su relación con Dios, a pesar de que han pecado. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. A pesar de que un creyente es creyente y tiene al Señor, peca y no deja de ser hijo de Dios por eso, pero sí rompe la comunión con Dios. ¿Y cuál es la solución? Confesar el pecado.
pedirle al Señor perdón por ese pecado que hemos cometido, confesarlo y apartarnos de ese pecado. La palabra de Dios dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ese es el perdón de comunión. Y el tercer tipo de perdón, hermano, es el perdón de gobierno. ¿Y por qué cito este pasaje del perdón de gobierno? Porque ahí usted encuentra que al final del Padre Nuestro, el Señor le dice a sus discípulos: porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿De qué está hablando allí? Pareciera algo así como que si yo no perdono, entonces Dios no me perdona a mí. Como si la salvación dependiera de mi perdón, no del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Me está siguiendo, hermano? Pareciera como que para uno obtener perdón de pecados tiene que ver es con que yo perdone y no con lo que Cristo hizo en la cruz. Pero sabemos por toda la doctrina bíblica y del Nuevo Testamento que el perdón de pecados está relacionado no con mis obras, sino con el sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, solo en Cristo Jesús podemos ser perdonados. Amén. Y entonces, ¿qué significa eso que el Señor Jesús dijo? Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ese es el perdón de gobierno. Se lo explico. Présteme atención, ya vamos a terminar. 2 minutos, hermano. Pero esto es muy edificante para su vida. Mire, hermano, si esto nos lo enseñaran a los cristianos, desde el primer día que decimos yo acepto a Cristo, nos evitaríamos 50,000 problemas en nuestro andar en Dios. ¿Está atento? Listo, va para allá. Hermano, perdón de gobierno significa que Dios tiene un gobierno, una autoridad sobre todos, pero muy especialmente sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre su propia casa. Amén, hermano. Y en este gobierno de Dios, hermano, Dios ha perdonado nuestros pecados eternamente. Es decir, todo verdadero cristiano no se va a condenar. El Señor ya perdonó sus pecados. Amén. Pero los cristianos a veces tropezamos, caemos, cometemos errores. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Se rompe la comunión con Dios. ¿Qué debemos hacer? Confesarle el pecado al Señor, pedir perdón y apartarnos de ese pecado. Y la comunión sigue restaurada, ¿no? No hemos perdido la salvación. El Señor no nos va a desechar aunque fallamos. Volvimos a ser arrepentidos cual hijo pródigo, confesamos nuestro pecado, Él nos restaura de nuevo. La comunión vuelve entre Dios y nosotros. Bueno, pero de ese pecado que cometimos y Dios ya nos perdonó, en adelante Dios tratará con nuestras vidas. ¿Lo entendió, hermano? ¿Sí? Entonces la debilidad de todos no es igual. Hay unos hermanos que son débiles en el área sexual, otros hermanos son débiles en el licor, otros hermanos son débiles en el chisme, otros hermanos son débiles en la soberbia, otros hermanos, bueno, cada uno tiene debilidades. Y el Espíritu Santo nos está santificando. Desde que nos llamó está trabajando en nosotros, haciendo la buena obra. El que os llamó llevará su buena obra hasta el día de Jesucristo. Amén. Él sigue trabajando en nosotros, porque tenemos mucho que Él debe limpiar, santificar, perfeccionar. Entonces, hermano, desde el día en que cometimos ese pecado, Dios tratará con nosotros en forma particular, especial y disciplinada. Amén. Ya eso es a lo que llamamos perdón de gobierno. Quiero decirle con esto, hermano, un ejemplo. Hay una mamá que tiene en la alacena pues todo lo rico, las galletas, el Milo, el queso, el arequipe, yo qué sé, ¿no? Las mamás son así, ellas guardan lo rico en un gabinete. Y el hijo, en forma subterfugia, a escondidas, se come las galletas, se come el arequipe, se come todo. Cuando la mamá va y mira y encuentra que el hijo se comió todo, ahí mismo llama cuentas, ¿no? ¿Quién se comió las galletas? ¿Quién se comió el arequipe? ¿Quién se comió? ¿No?
y llama a sus hijos. ¿Fue usted? No, mami, yo no sé, yo ni sabía que es usted. ¿Fue usted? Pero es que tenía mucha hambre, yo fui, ¿no? Y entonces el hijo le confiesa a la mamá lo que pasó. Le confiesa a la mamá que sí fue él, que sí se lo comió y que fue porque tenía mucha hambre. Pero tú entiendes que no tenías por qué hacer eso. Sí, yo entiendo. ¿Lo vas a volver a hacer? No voy a volver a hacer. Bueno, eso espero. Hasta ahí la cosa va en que falló, confesó su pecado, no dejó de ser hijo de la mamá porque se comió eso, ¿no? De pronto la mamá lo regañó, lo que sea, pero al decir, ahí ya lo perdonó, no hay problema. Pero la mamá que salía siempre y dejaba la cocina abierta y la gaveta abierta, de ahora en adelante va a salir y sabiendo que su hijito está ahí, va a dejar la cocina con llave y la gaveta con llave. ¿Me está siguiendo, hermano? Ese es el perdón de gobierno. No es que la mamá no perdonó a la hija, sí la perdonó al hijo, sí lo perdonó o no lo perdonó, sí lo perdonó. Pero sabiendo que su hijo es tan débil y que muy probablemente si ella vuelve y deja ahí todo abierto, él vuelve y lo hace, entonces toma control. Para eso tiene el gobierno, ¿no? Para eso tiene las chapas y las llaves y el candado de la alacena y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a partir de ese punto, el trato con este joven va a ser diferente. Hasta que la mamá un día dice, voy a probarlo a ver qué ha pasado. Y se hace la que no se dio cuenta y se va y deja abierto todo. Cocina, alacena, gaveta. Y de pronto se da cuenta que el hijo ya no es abusivo. Ya no hace eso. Entonces, de ahí en adelante la mamá llama al hijo y le dice, bueno, hijito, veo que has desarrollado autocontrol. Entonces, yo voy a seguir dejando eso abierto. Pero ahora es no para que tú vuelvas a hacer lo mismo, sino para que con mesura, cuando quieras cometer algo, es que para eso es. Pero no es todo de una vez. Es uno, porque tienes hambre. Y ya. ¿Sí estamos comprendiendo? Y el hijo crece ya en esa línea. Eso se llama el perdón de gobierno de Dios. En otras palabras, es lo que diríamos disciplina de Dios. Dios nos disciplina. Acuérdense que estamos hablando de la oración Mateo 6, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. ¿Ya está comprendiendo de qué se trata? ¿Sí? ¿Lo capta, hermano? No es que la salvación de nosotros dependa de que perdonemos a otros o no, porque la salvación depende de haber creído en Cristo Jesús. Se trata del trato disciplinario que Dios nos dará si en nuestro corazón retenemos la ofensa, si somos rencorosos, vengativos. ¿Lo está captando, hermano? Entonces, si usted es un creyente que no perdona, si usted es un creyente rencoroso, vengativo, que acumula en su corazón el rencor, el odio, la amargura, el deseo de revancha, la oportunidad para vengarse, hermano, Dios va a tratar con su vida. Por eso en la parábola de los dos deudores dice que lo echó a la cárcel y le dijo hasta que pagues el último cuadrante que debes. ¿Está entendiendo? Lo metió a disciplina. Entonces, hermano, la mejor manera de nosotros afirmarnos en el Señor es aprendiendo a tener el espíritu perdonador de nuestro Dios. Nada más contradictorio que un cristiano que no perdona, ¿no? Jesús al morir en la cruz oraba y decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los hijos de Dios hemos de tener un corazón perdonador para que Dios nos afirme en ese perdón y no tenga que tratar con nosotros en su perdón de gobierno. No sé si eso quedó claro. Póngase en pie, hermano. Nos queda pendiente, líbranos del mal. Yo pensé que hoy terminábamos, pero no terminamos. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude. Ya usted está entendiendo un poco más la profundidad de lo que implica el Padre Nuestro. Entonces, hermano, allí donde usted está, ore a Dios.
Pídale al Señor que lo ayude a desarrollar una vida de oración sincera, consagrada. Orar es el privilegio de los hijos que claman a su Padre, amoroso, santo, poderoso, perdonador, proveedor, protector. Qué tontos somos, hermanos, si no oramos. Necesitamos orar mucho más. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, para orar, para estudiar tu palabra, para entrar, Señor, a la comprensión, Señor, de tu reino, de tu verdad, de lo que tú, Señor, quieres enseñarnos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que vengas a nosotros, que tu nombre sea glorificado, que venga a nosotros tu reino, que se haga en nosotros tu voluntad. Padre, que suplas nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendice, Señor, el trabajo, la familia, la salud, el estudio, la comunión contigo. Tú que eres el pan vivo, Señor, que descendió del cielo. Bendícenos, Señor, y provee, suple, Padre, la necesidad que tengamos. Señor, ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres con un corazón perdonador. Danos un corazón, Señor, dispuesto a perdonar. Dispuesto, Señor, a obedecerte. No es fácil. Somos débiles, Señor, somos carne, pero tú nos llamas a manifestar en nuestra vida el Espíritu de Cristo. Y Cristo es quien perdonó nuestros pecados. Ayúdanos a tener un corazón que perdona. Sana nuestros corazones. Quita de nuestras vidas todo rencor, toda ofensa, toda amargura, todo resentimiento, toda ira, todo enojo. Oh Dios, toda acusación contra otros o contra nosotros mismos. Y danos, Señor, un corazón perdonador. Perdónanos por no perdonar y ayúdanos para perdonar. Restáuranos, Señor. Restaura, Señor, nuestra comunión con quien hayamos tenido dificultades y ayúdanos, Señor, a manifestar tu amor y tu gracia siempre, Señor. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la alabanza. Te damos a ti la adoración. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Pero también gracias, Señor, porque nos has perdonado. Porque siendo pecadores, Señor, dignos de muerte, tú tuviste misericordia y nos perdonaste. Para ti, para tu gloria, para tu alabanza. Y ahora eres nuestro Padre, Señor. Te amamos, oh Dios. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos. Te adoramos, oh Dios. Bendecimos tu nombre glorioso. Gracias, Señor. Gracias por suplir las necesidades físicas, espirituales, morales. Gracias por perdonarnos. Y gracias porque estás trabajando en nuestras vidas para darnos un corazón perdonador. Enséñanos, capacítanos, vivifícanos, oh Dios. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito eres. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, glorioso.